Deja de actuar tan altanera solo por unos cuantos miles de dólares. La única razón por la que vives cómodamente es gracias a mi hijo, me espetó la madre de Gary, con su voz afilada por la irritación. Luego, girándose hacia Gary con una sonrisa burlona, añadió, Gary, ¿por qué sigues manteniendo a esta mujer? Estoy harta de las quejas de Zoe y de su actitud de santurrona. Te mereces a alguien más joven, alguien mejor. Gary esbozó una leve sonrisa, como si no estuviera del todo en desacuerdo. Bueno, es libre de irse cuando quiera, dijo con indiferencia, echándome una mirada de reojo. Sus palabras me dolieron. En ese momento, comprendí que no tenía a nadie de mi lado en esta casa. Sin decir una palabra más, me encerré en la habitación y dejé que las lágrimas corrieran. Pero al día siguiente, escuché algo inesperado sobre Gary en el trabajo. Ese fue mi punto de quiebre. Si ese era el caso, pensé, con gusto me divorciaría de él, y así, comencé a hacer mis preparativos. Mi nombre es Zoe, conocí a mi esposo, Gary, cuando estaba en mi tercer año de universidad. Él acababa de unirse a nuestro club estudiantil como estudiante de primer año. Gary era seguro de sí mismo, quizá demasiado. Se comportaba con una arrogancia que, sin duda, era el resultado de haber sido consentido por sus padres, pero también era encantador y se integró sin esfuerzo a nuestro círculo social, ganándose a la gente rápidamente. A pesar de estar en el mismo club, casi no hablé con él en aquel entonces. Yo estaba enfocada en buscar trabajo y graduarme, y pronto dejé la universidad atrás. Años después, cuando llevaba 2 años trabajando, Gary reapareció en mi vida. Se presentó en mi empresa para una entrevista de trabajo. Zoe, soy yo, Gary, del club, me saludó con una gran sonrisa. Resultó que mi empresa era su opción número 1, y pronto empezó a buscarme con frecuencia para pedirme consejos. Después de algunas salidas casuales donde hablábamos sobre trabajo, las cosas avanzaron y comenzamos a salir. No pasó mucho tiempo antes de que Gary consiguiera el puesto en ventas y se convirtiera en mi compañero de trabajo. Con su carisma natural, construyó una fuerte red de contactos en la empresa y se ganó el favor de sus superiores. Un año después de haber ingresado, me propuso matrimonio. Siempre imaginé que si me casaba con Gary, la vida sería sencilla y divertida, pero había algo que me hacía dudar, su madre. Por nuestras conversaciones, ya tenía la sensación de que estaba demasiado apegada a su único hijo, y mis instintos no se equivocaban. Cuando la conocí por primera vez en casa de Gary, la saludé nerviosa. Hola, señora Langston, soy Zoe, la novia de Gary. Ni siquiera se molestó en sonreír. Eres 3 años mayor que Gary, ¿verdad?, dijo sin rodeos. Sí, nos conocimos en la universidad, respondí. Soltó un bufido. Eso pudo haber importado en aquel entonces, pero en esta casa, debes recordar algo, Gary ahora tiene un estatus más alto que tú. Su mensaje era claro, no me aprobaba. Nunca se opuso abiertamente al matrimonio, probablemente porque no quería molestar a Gary, pero su frialdad era evidente. Incluso después de casarnos, cada visita a su casa estaba llena de comentarios envenenados. ¿Sigues trabajando después de casarte?, preguntaba con obvia desaprobación. Sí, Gary y yo compartimos responsabilidades, así que nos funciona bien, respondía con educación. ¿Responsabilidades?, se burlaba. No me digas que también lo pones a hacer tareas del hogar. Ambos trabajamos tiempo completo, así que dividimos los quehaceres, explicaba. Pero él está en ventas, y tú solo eres una oficinista. Hay una gran diferencia entre los dos, soltaba con desdén. Miraba a Gary, esperando que me defendiera, pero él solo se quedaba ahí, sonriendo con autosuficiencia mientras su madre lo alababa. Fue entonces cuando entendí, estaba sola en esto. Con el tiempo, Gary se volvió cada vez más ocupado. Noches largas, mañanas tempranas, fines de semana en la oficina. Nuestro tiempo juntos se redujo drásticamente. Hasta que una noche, recibí un sobre de un remitente desconocido. Dentro había un aviso de cobro por deudas. Cuando Gary finalmente llegó a casa, lo confronté. ¿Me puedes explicar esto?, pregunté, extendiéndole la carta. Suspiró, ya irritado. No puede esperar, tuve un día largo. No cedí, tienes deudas, ¿verdad? Dime la verdad. Su expresión cambió, su rostro palideció un poco. No es nada serio, solo gastos de entretenimiento. ¿Gastos de entretenimiento?, repetí. Para el trabajo, insistió. Tuve que llevar a un cliente a cenar y no traía efectivo. Tienes una tarjeta corporativa para eso, señalé. La olvidé en casa. Miré la cantidad, $7,000 . ¿Pediste prestado $7,000 solo para una salida?, pregunté, incrédula.
Es mejor sacar una cantidad grande de una vez que pedir poco a poco, razonó. Además, me lo van a reembolsar. Entonces, ¿por qué no lo cubriste con tus ahorros mientras tanto? Gary soltó una risa sarcástica. ¿Por qué tendría que tocar mis ahorros? Sentí un dolor de cabeza inminente. Si no lo pagamos pronto, los intereses se acumularán. Y no olvides que aún tenemos pagos pendientes del departamento. A pesar de mis dudas, no quería que la deuda siguiera creciendo. Así que, en contra de mi mejor juicio, transferí los $7,000 de mis propios ahorros, el dinero que había acumulado cuidadosamente mucho antes de casarme. Gary prometió ser más responsable e incluso sugirió que visitáramos a su madre ese fin de semana. No estaba entusiasmada, pero acepté. Como era de esperarse, su madre lo recibió con calidez, pero me trató con la misma frialdad de siempre. Para ese entonces, ya ni siquiera intentaba agradarle. Cuando comenzó con sus quejas habituales, busqué excusas para mantenerme ocupada en la cocina. Fue entonces cuando los escuché hablar. Gary, ¿estás seguro de que tu matrimonio va bien? Zoe no te está mandoneando, ¿verdad?, preguntó su madre. Gary soltó una carcajada. Por supuesto que no. Hace todo lo que le digo, se encarga de la casa, administra el dinero, si le pido, hasta me entrega sus ahorros. Me quedé paralizada. En cuanto a regalos, dime qué quieres, continuó Gary con orgullo. Zoe todavía tiene bastante dinero ahorrado, te puede comprar lo que sea. Eso fue la gota que derramó el vaso. Más tarde, cuando Gary me miró con su típica sonrisa burlona y repitió su comentario con indiferencia, puedes irte cuando quieras, lo miré fijamente, pero esta vez con una nueva claridad. Esta vez, estaba lista. En ese momento, lo entendí, no había nadie en esta casa que estuviera de mi lado. Sin decir una palabra más, caminé hacia la habitación, cerré la puerta con llave y dejé que mis lágrimas fluyeran. Mientras tanto, Gary permaneció en la sala, bebiendo el té que yo había preparado, completamente indiferente. Él y su madre siguieron charlando como si nada hubiera pasado, deteniéndose solo cuando ella finalmente se fue. A la mañana siguiente, llegué al trabajo sintiéndome agotada. Mi jefe lo notó de inmediato. Zoe, ¿estás bien? Hoy no pareces tú misma, preguntó con genuina preocupación. Forzando una pequeña sonrisa, respondí, no es nada, solo algunos problemas en casa. Si te sientes cómoda contándolo, estoy aquí para escucharte, dijo amablemente. Dudé por un momento, pero al final terminé contándole todo, las deudas de Gary, el maltrato constante de su madre y cómo me estaban apartando cada vez más. Mi jefe escuchó con atención y, tras una breve pausa, dijo algo que me tomó por sorpresa. Es sobre Gary, comenzó. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con él? Vaciló antes de revelar algo que jamás me habría esperado. Al parecer, Gary tenía una reputación en la empresa, y no precisamente una buena. Lo que mi jefe me dijo solo confirmó mi decisión. Necesitaba divorciarme de Gary. Una semana después, mientras estaba de permiso, la madre de Gary apareció en la casa con su equipaje. En cuanto me vio, su expresión se volvió gélida. Oh, Zoe, ¿sigues aquí? Pensé que ya te habrías ido, dijo con tono condescendiente. Desde hoy, yo me haré cargo de Gary, así que apúrate y lárgate. Parpadeé, incrédula. ¿Te vas a mudar aquí? Así nada más. Por supuesto, respondió con suficiencia, hasta que terminen las renovaciones de nuestra casa. ¿Renovaciones?, pregunté, sorprendida. Cuando te divorcies de Gary, él volverá a casa, así que decidimos demoler nuestra casa y reconstruirla, solo para nosotros dos, dijo con satisfacción. No lo podía creer, estaban tan seguros de que me iría que ya habían hecho planes. Pero eso es caro, ¿no? ¿No decías que quedaba poco de la herencia de tu difunto esposo? Ella hizo un ademán despectivo. Eso no es problema, una vez que ya no necesitemos tu apoyo, el sueldo de Gary cubrirá los gastos. Levanté una ceja. El sueldo de Gary, resopló. ¿No te lo he dicho antes? Hay una gran diferencia entre lo que gana una oficinista como tú y un vendedor exitoso como Gary. Entonces, me miró con desprecio. Si sabes que no eres bienvenida, ¿por qué no te largas de una vez? No pude evitar soltar una carcajada. Su rostro se torció con irritación. ¿De qué te ríes? Aún riendo, le dije, Gary no va a ganar ningún sueldo pronto. Está a punto de perder su trabajo. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué? ¿Los $7,000 que Gary me pidió prestados? Continué. Dijo que eran para entretenimiento de clientes, pero en realidad los gastó en asuntos personales. Su expresión se ensombreció. Desesperada, me agarró del brazo. Zoe, trabajas en la misma empresa, ¿no? Tienes que ayudarlo. Habla con el presidente y dile que lo perdone.
Aparté su mano con frialdad. Ah, sí, ahora sí somos un equipo, pregunté con sarcasmo. No que ya me debía largar. Titubeó, su rostro palideciendo. Ya veo, dije con calma, negando con la cabeza. Pues déjame dejarlo claro, voy a divorciarme de Gary. Jadeó. ¿Qué? ¿Lo vas a abandonar cuando más te necesita? ¿Qué clase de esposa hace eso? La miré fijamente, con determinación. Gary fue quien me abandonó primero. Y entonces, le conté la verdad. Mi jefe me había informado que varios empleados habían visto a Gary merodeando con otra mujer, en horas de trabajo. Resultó que el dinero que me pidió prestado lo usó para salir con ella. No me divorcio de él porque perdió su trabajo, dije con firmeza. Me divorcio porque me ha estado engañando todo este tiempo. No tengo ninguna razón para seguir con alguien así. Por primera vez, la madre de Gary se quedó sin palabras. Se quedó ahí, callada. La dejé en silencio, empaqué mis cosas y salí de la casa. Esa noche, Gary me llamó. Zoe, ¿es cierto que te fuiste?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Sí, respondí con frialdad. Mi mamá me dijo. Se desplomó de repente, murmuró, vuelve ahora mismo. Solté una risa sarcástica. ¿De qué hablas? Fuiste tú quien me dijo que me podía ir cuando quisiera. No lo decía en serio, gritó. Nunca pensé que realmente lo harías. Pues ya terminé con este matrimonio, dije con firmeza. Deja de ser tan dramática, replicó. ¿Hasta cuándo vas a seguir enojada? Eso fue la gota que derramó el vaso. El que tiene que dejar de estar en negación eres tú, le solté, lo sé todo. Hubo un largo silencio antes de que finalmente preguntara, con voz temblorosa. ¿Qué es lo que sabes exactamente? Que me engañaste, que usaste mi dinero para llevar a otra mujer a salir. Solté sin rodeos. Balbuceó, eso. Eso no es cierto. ¿Quién te dijo eso? Mi jefe, y varios empleados te vieron, respondí. Ya inicié el proceso de divorcio. Entonces, le expliqué las consecuencias. Primero, tendrás que devolverme los $7,000 que te presté. Segundo, voy a exigir una compensación por el daño emocional. Gary entró en pánico. Espera, ¿cómo se supone que voy a pagar eso? Ni siquiera puedo cubrir mis deudas ahora. Ese no es mi problema, dije con frialdad. Mis condiciones son definitivas. Zoe, por favor, suplicó. Tienes suerte de haberte casado con alguien joven y popular como yo. Podemos superar esto. Solté una carcajada. No hay nada que superar. Perdiste tu trabajo. Estás ahogado en deudas y la única razón por la que estábamos estables era mi salario. Ahora, eso también se acabó. Espera, dijo Gary, inquieto. ¿Estás diciendo que me despidieron? Suspiré. Tus compañeros han hablado de ti desde hace tiempo. Dicen que eres puro cuento y no haces nada. Siempre descuidas tareas importantes. Y ahora, con los fraudes en los gastos, la empresa ya no tiene motivos para conservarte. Colgué la llamada. Por días, Gary me estuvo llamando, dejando mensajes desesperados como, por favor, ayúdame, y podemos empezar de nuevo. Pero después de un tiempo, lo bloqueé por completo. Al final, vendimos la casa, aunque apenas alcanzó para cubrir las deudas. Sin trabajo y sin dinero para pagar sus préstamos, Gary no tuvo más opción que declararse en bancarrota. En cuanto a mí, me enfoqué en mi carrera, mis esfuerzos valieron la pena, mi jefe reconoció mi trabajo y me ascendió con un aumento significativo. Recientemente, incluso me confesó sus sentimientos. A diferencia de Gary, él es alguien en quien realmente puedo confiar. Por primera vez en mucho tiempo, me siento esperanzada con el futuro. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Mantente asombrado.